Bien, y ya lo decíamos en la apertura, un tema que da para hablar muchísimo y que por supuesto preocupa mucho a la sociedad catamarqueña. En este bloque están con nosotros Ana Laura Romero de la Oficina Antiimpunidad y también Hernán Velardes, quien es director de Derechos Humanos. Para hablar básicamente, me gustaría que nos expliquen un poquito, chicos, buenas noches primero. ¿Qué tal? El protocolo que se sigue, ¿no? en estos casos de trata. Cómo se actúa en forma conjunta con la policía. Antes que eso, sí. explicar básicamente que la Dirección de Derechos Humanos, bueno, tiene distintas áreas y entre esas el área específica que es justamente, como vos decías, el área de antiimpunidad, que trabaja de manera coordinada con la Justicia Federal y sobre todo con la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia. Perfecto, para que quede claro, por ahí la gente muy bien no sabe. El trabajo está en conjunto porque se ha cuestionado mucho esto, ¿no? Del tema de la inacción, de las demoras. ¿Cómo se hace para trabajar en esto? Porque es un tema, por supuesto, muy cuestionado y que también requiere de urgencia, ¿no? Bueno, yo te comento, yo estoy coordinando el programa. Somos, digamos, el punto focal de la provincia. Cada provincia tiene su punto focal a nivel nacional. ¿Para qué se crearon estos puntos focales? Justamente si por ahí una chica que fue rescatada en otra provincia y es de acá de Catamarca, le brindan la asistencia hasta que nosotros podemos hacer el traslado y de acá se sigue con la asistencia, digamos, o sea, que desde el primer momento va a tener en el lugar que fue rescatada y después acá en su provincia. Bien. O sea, perdón, la actuación nuestra es posterior, digamos. Todo cuando se rescata. Exactamente, todo el procedimiento, la investigación se mantiene en el mayor secreto, digamos, para hablar con lenguaje vulgar, siempre buscando que no se filtre ningún tipo de información, ni el más mínimo de información, justamente para no entorpecer todo el trabajo que realiza la justicia y la policía. Nosotros somos incluso hasta muchas veces, la mayoría de las veces, los últimos en enterarnos, incluso con pocas horas antes de que se concrete el operativo, recién nos dan aviso a nosotros para, como decía Ana Laura, llegar con la asistencia que le corresponde al área de antiimpunidad. Bien. Claro, cuando son casos específicos, digamos, ¿no? Cuando es caso de trata, nosotros lo que hacemos es brindar la asistencia psicológica, social, ya sea a la víctima, a la familia o lo que sea necesario, ¿no? Bien. Ha habido un cuestionamiento de parte, en el caso puntual de la chica Georgina, que como decía Bel, que hay, digamos, es una trama que no termina de revelarse tal cual ha sido, pero ha habido en una conferencia de prensa que dieron los padres como una voces críticas respecto de la actuación estatal en general sobre este tema. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Bueno, yo le puedo contestar en lo que me compete, ¿no? Y de ahí, por lo que justamente, digamos, está en proceso, creo que es una causa que todavía se está trabajando. Yo le puedo decir que, sí, es lo que usted por ahí escuchaba que decía que el Estado, muchas veces el trabajo nuestro es muy silencioso, somos muy respetuosos, principalmente en este caso con Georgina y por supuesto con su familia, así con todos los casos que hemos trabajado. Sí. O sea, hicimos lo que nos correspondía desde el primer momento, con la diferencia esta de que de cada asistencia o cada contacto que teníamos con ellos no salíamos a los medios a contarlo. ¿Sí? Obvio, ¿no? Porque no es lo que nos corresponde. Que a veces eso se traduce o se cree que es una inacción, por ejemplo. Exactamente, por eso muchos se dice que el Estado estuvo ausente, que no. El traslado de Georgina lo realizamos el día domingo, que la mamá me dice que se querían volver, que ya estaban, digamos, en condiciones y que no tenían cómo. El ministro de Gobierno, el doctor Gustavo Sadi, en menos de una hora los gestionó los pasajes, se les envió códigos de pasaje, ellos fueron al retiro, retiraron los pasajes y así pudieron viajar. Sí, en realidad, a fuerza de ser justo, habrá que decir que las principales críticas no se referían al área de ustedes directamente, sino más bien a la etapa previa, ¿no? A la Secretaría de Seguridad, que no habían sido como atendidos. No hizo ninguna alusión a la parte que a ustedes les compete, pero digo, de alguna manera también el Estado tiene que dar respuesta en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Yo la verdad que no sé, no tengo conocimiento de esto, de realmente cómo fue. Sé que se hizo la denuncia los 3 días después de que Georgina desapareció. Sé que la mamá estuvo en contacto permanente con la gente de la División Trata de Personas. Cuando estuvo en Buenos Aires, cuando estuvo en la villa, ella tenía contacto telefónico con ellos. O sea que digamos, no, o sea, estuvieron, digamos, ¿no? Presentes. Y que la mamá misma me lo comentó.
Digamos, ¿cuál es si bien, como decían ustedes, en definitiva trabajan sobre la cuestión posterior, de alguna manera deben tener también alguna información respecto de la cuestión preventiva, es decir, de los posibles casos de trata que se están dando en la provincia, se dan mucho en el interior de la provincia. ¿Ustedes tienen algún tipo de información previa respecto de eso o simplemente trabajan cuando los hechos ya están consumados, digamos? No hay una información previa, como decía hace un momento, justamente para no entorpecer todo el procedimiento, incluso a nosotros, la información nos llega casi sobre la hora. No es por una cuestión de impericio, sino justamente para cuidar, como decimos, el éxito del operativo. Un par de horas antes, dependiendo de los lugares donde sean los operativos, se nos informa para que nosotros podamos llegar con la asistencia. Así que toda esa información previa obviamente la maneja Justicia Federal, Justicia Provincial, Policía Provincial y Policía Federal. De seguridad también. Pero llevan, por ejemplo, datos estadísticos en cuanto a la contención, el asesoramiento, por ejemplo, en relación al año pasado o a 2 años atrás, llevan más o menos un conteo. Nosotros tenemos una estadística. Sí. Sí, tenemos una estadística hecha en general de las chicas que fueron rescatadas de las whiskerías, prostíbulos que se clausuraron, acá en la capital y en el interior también. Y del año 2012 ahora tenemos más de 80 casos, en el cual hubo 2 chicas que no quisieron, digamos, que se les brinde la asistencia. Ajá. Porque eso sí, no es, no digamos... Querían. No. Tiene que ser voluntario. Exactamente. Exacto. Hay un informe a nivel nacional que indica que hay como una suerte de financiamiento de los programas de asistencia y de rescate, sobre todo del tema de trata de personas, que había tenido alguna repercusión en la práctica, porque en el año 2016, estoy hablando de estadísticas a nivel nacional, había sido desde que comenzó el registro, que creo que en el año 2008, había sido el año en el que menos rescates de personas en situación de trata había habido. ¿Ustedes manejan alguna información respecto de eso? ¿Están preocupados por cierta desatención del gobierno nacional sobre este tema? Lo que vemos es una disminución, sí, bastante seria en distintos programas, no tan solo en la cuestión de trata de personas, sino en todo lo que hace a derechos humanos en general. Yendo a los juicios, por ejemplo, de lesa humanidad, también hay una disminución de recursos en los programas que hay para el trato, digamos, que debe tener el testigo, sí. Porque es una cuestión también bastante dura para el testigo y esos programas que son básicamente asistencia psicológica también han tenido una merma importante, sí. Y así en distintas áreas y bueno, también en lo que hace lamentablemente al área de trata, sí. Bien. Muy bien, les agradecemos la visita y no va a faltar oportunidad para seguir hablando de este y otros temas vinculados también al tema de derechos humanos más amplio, ¿no? Sí, más o menos yendo para eso, antes que ¿Sí? aprovechando, para reforzar también estos temas de trata, creemos que es imprescindible desde el Estado provincial crear o buscar algunas herramientas también que sean de participación más profunda de las ONG, de las asociaciones, de los organismos, digamos, intermedios o distintos colectivos que luchan por todo lo que hace a los derechos humanos. Y en ese sentido, en conjunto con la Subsecretaría de Asuntos Institucionales y el Ministerio de Gobierno, estuvimos trabajando en un proyecto de resolución para la creación del Consejo Provincial de Derechos Humanos, que esperamos que podamos concretarlo antes de que finalice este año y que comience a tener una actuación concreta en la provincia, ni bien iniciado el 2018. Es un proyecto ambicioso, digamos, que en principio sería necesario que sea a través de una ley provincial, pero vemos por ahí que plantearlo como un proyecto de ley seguramente va a llevar mucho más tiempo hasta que se discuta y todo lo demás. Por eso nos parece un buen inicio o como digamos por ahí también tener un antecedente bueno para que después sí se haga esta ley de manera más rápida, es el hecho de que se crea a través de una resolución ministerial donde queremos que participen básicamente los 3 poderes del Estado provincial, como decía, organismos no gubernamentales, asociaciones en general de derechos humanos, la universidad también,
de acá de la Universidad Nacional de la provincia, la Secretaría también de Seguridad de la provincia y todas las áreas que sean competentes para tratar no solo lo que hace también, porque por ahí hay un concepto, como se estaba hablando recién del concepto de trata, Sí. En lo que hace a derechos humanos generalmente el concepto que tiene la gente es solamente que se habla de la dictadura, de lo que hace a nuestros desaparecidos o por ahí de lo que hace quizás a los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Y esto es, como decía, es una temática muy amplia en la que queremos que este Consejo trabaje en todo lo que hace a derechos humanos. Trata de personas, que es el caso que hoy estamos justamente discutiendo, que es básico, es fundamental, pero también lo que hace a los derechos de la mujer, lo que hace a nuestros pueblos originarios, también lo que hace a Memoria, Verdad y Justicia. La problemática y las temáticas. Una temática muy amplia. Bueno, muchísimas gracias y seguramente los vamos a invitar nuevamente para hablar de ese y otros temas. Hacemos una breve pausa, nosotros en sesión abierta y ya volvemos.